El papel de la mujer en el mundo laboral está sufriendo las peores consecuencias de una pandemia que está profundizando en las heridas que ya existían, en las desigualdades como la brecha salarial, en la pérdida de liderazgo, en dejar de compartir para asumir los roles de cuidados familiares. Bueno, de todo ello y del espíritu para romper con lo que llamamos techo de cristal nos va a hablar ya Ana Vázquez. Muy buenos días, es responsable del programa Yo Jefa y directora de cuentas de Trescom. Bienvenida a Despierta Andalucía. Bien hallada, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de ese programa que se llama Yo Jefa. ¿En qué consiste y con qué objetivo ha nacido Yo Jefa? Pues mira, Yo Jefa es un programa que llevamos desarrollando ya un par de años en la agencia de comunicación en la que trabajo, en Trescom, como bien decías, y lo que buscamos sobre todo es dar visibilidad a todas esas mujeres que ya han roto techos de cristal y que queremos que sean referentes para todas esas niñas y adolescentes que a lo mejor todavía no saben qué quieren ser de mayor, pero ante esa pregunta de qué quieren ser de mayor, nosotros queremos que contesten Yo Jefa, ¿no? Que se visibilicen por lo menos en lo más alto de sus carreras, que no se pongan límites y que las ayudemos en la medida de lo posible a que cuenten con menos obstáculos en el camino, ¿no? Que todas sabemos que eso es difícil a día de hoy. Ana, buenos días. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué conquistas principales quedan pendientes todavía? Uy, yo creo que muchas, ¿no? Cualquier informe o dato que veas sigue demostrando que son necesarios esos días y un 8M diario, ¿no? Por ejemplo, hablaba Victoria de la brecha salarial. El INE publicaba el otro día que esa brecha salarial es del 24,1% y eso significa que las mujeres trabajamos gratis al año más de 50 días. Creo que son 54 exactamente, son muchos días. Y mientras siga existiendo ese tipo de desigualdades, creo que será necesario seguir avanzando en el camino de la igualdad. Pero esas desigualdades se producen porque precisamente las mujeres no optan o no están en los puestos directivos. ¿Y por qué no optan a esos puestos directivos? O sea, ¿cuál es la mochila que llevan a cuestas las mujeres para que no den ese paso o para que no las llamen? Pues me encantaría decirte que hay un solo factor que hace que no lleguemos a esos puestos de poder, pero son múltiples. Es una situación estructural de muchos años atrás en la que se mezclan tanto factores culturales y sociales como otros mucho más estructurales de estructuras de poder, ¿no? De gobierno. Entonces, creo que no hace falta una sola medida, sino un conjunto que ayude a que las mujeres en situaciones, bueno, que además son las que normalmente tienen los trabajos más precarios y sufren situaciones más de vulnerabilidad, pues las ayudemos en ese camino y que haya realmente igualdad. Hace falta normas para eso. Por ejemplo, la CNMV había dado a las empresas del IBEX 35, a las cotizadas, hasta 2020 para llegar a un 40% de cargos de mujeres en sus consejos de administración. Eso no ha ocurrido y la CNMV ha tenido que dar un plazo de 2 años más para que eso ocurra. O sea que todavía queda por avanzar y hay leyes que hacer para que eso pase. Ana, y vosotros ahora estáis analizando también cuál es la situación de esas mujeres que han logrado llegar a ese puesto superior o de jefatura al frente de una empresa. ¿Cómo les está afectando la pandemia? Porque también tiene unos efectos bastante fuertes, ¿no?, para estas mujeres que llevan y lideran sus empresas, sus propios negocios. Sí, obviamente la pandemia ha agrandado esas brechas que ya existían, entre ellas las de género. Nosotros, como estamos muy enfocados a fomentar ese liderazgo femenino, hemos entrevistado a 100 jefas para ver cómo han sorteado esta crisis, esta pandemia, y digamos que la conclusión general, por hacerte algo más valorativo y no entrar en el detalle de todos los datos, es que han sido muy resilientes y muy resolutivas, ¿no? Que ante algo tan sobrevenido como esta pandemia y ante la gran incertidumbre que hemos tenido que manejar, que quizás ha sido lo más difícil, ¿no?, el no saber por dónde iban a venir las cosas, ellas han optado por ser innovadoras, por tomar decisiones y por actuar. De hecho, el 50% de ellas, la mitad de las jefas, ha diversificado o ha reinventado su modelo de negocio precisamente para poder seguir adelante y continuar con sus empresas, ¿no? Ana, ¿qué ha supuesto el teletrabajo para las mujeres?
Pues una revolución, yo creo que para las mujeres y para los hombres, ¿no? Todos los que en estos meses no teníamos profesiones de las llamadas esenciales y nos hemos quedado en casa trabajando, ha sido toda una revolución. Hasta antes de la pandemia solo el 8% de la población española trabajaba en casa, y eso ha sido ahora mismo pues una revolución para todos. Sí que es verdad que las jefas lo han acogido de forma positiva, un 88% de ellas lo valora como algo positivo, pero sin embargo cuando entramos en el detalle, por ejemplo, solo un 23% dice que le ha ayudado a conciliar. ¿Qué quiere decir esto? Que en casa, cuando los niños no han tenido colegio y la pareja ha teletrabajado, al final mayoritariamente quien se ha hecho cargo de los niños y de las tareas del hogar han sido las mujeres. ¿Y qué perspectivas manejan estas jefas, estas empresarias? Porque vamos a seguir durante mucho tiempo, me parece a mí todavía, teniendo que alternar nuestra vida pues con esta pandemia, ¿no? Sí. Las perspectivas de negocio para ellas no son del todo negativas, lo cual es un dato esperanzador dentro del contexto que tenemos. Un 55% de ellas dice que no prevé hacer ajustes en este primer semestre de 2021, lo cual quiere decir que ya los hicieron y que ahora entran en una fase de consolidación. Y del 45% que sí los va a hacer, destaca mucho que hay 6 de cada 10 que dice que es para ampliar plantilla, ¿no? Que dentro de este contexto en el que las palabras ERE o ERTE han sido demasiado habituales, pues bueno, es un dato esperanzador. Pues no sé si Paloma o Fernando Silva tienen alguna reflexión que hacer. Paloma. Sí, yo le quería hacer una pregunta sobre todo cómo ha afectado la pandemia a la mujer, ¿no? En España el desempleo de la mujer es el doble de la Unión Europea. ¿Qué solución tiene esto? ¿Incentivo a las empresas para que contraten a las mujeres? ¿Qué solución hay para que el desempleo de la mujer no sea tan alto? Bueno, pues la solución no la tengo, me encantaría, porque sería decirla y pedirle a alguien que la ponga en marcha. Me encantaría tener la solución, no la tengo. Entiendo que es un paquete de medidas desde todos los ámbitos, desde las instituciones públicas y también desde las empresas privadas, y que suponga un cambio cultural realmente para propiciar todo esto. Como bien decías, es verdad que el desempleo ha afectado especialmente a la mujer, y el otro día Eurostat decía que España es el país de la Unión Europea en el que más ha crecido durante 2020 el desempleo femenino. Obviamente algo tenemos que hacer, y sobre todo para las más vulnerables, ¿no? Las que están normalmente trabajan en el sector servicios, en el comercio, en la hostelería, que qué duda cabe que ha sido el más afectado por la pandemia. Silvia, si tienes alguna... Hola, Ana, sí, claro. Hola, muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? De vuestro estudio se deduce que pocas mujeres llegan a puestos directivos, pero una vez que llegan, son buenas. En estas empresas que vosotros habéis analizado tienen previsto ampliar plantilla, no prevén recortes importantes. ¿Cuál es la traba para que las mujeres no lleguen allí arriba? ¿Es algo, la culpa la tiene la sociedad o las empresas que no confían en ellas, o hay también algo de freno en ellas? Pues desgraciadamente es la maternidad uno de los grandes frenos, ¿no? El Banco de España tiene un informe que dice que cuando la mujer coge su baja por maternidad y se reincorpora al mercado laboral, desciende, no sé si era un 5 o un 10% en su capacidad salarial, por ejemplo, mientras que los hombres aumentan después de la paternidad. No sé, por no llenarte de datos, pero que hay muchísimos que dicen que sí, que el momento de la maternidad es un momento decisorio y clave para la mujer, y mientras no haya una conciliación real y un reparto justo y equitativo tanto de las tareas domésticas como de los cuidados y de toda esa parte que las mujeres suelen soportar, como la carga mental, seguro que más vosotras sabéis también lo que es, ¿no? Esa lista de tareas pendientes que siempre te consume física y mentalmente, pues todo esto va a seguir pasando, pero sí que es verdad que el momento de la maternidad es un escollo cultural, y bueno, después también hay muchas mujeres que prefieren dedicarse a
al cuidado familiar, pero igual no es una decisión propia que tú tomes solo porque quieras hacer eso. Igual es que si tú ganas menos dinero que tu pareja, al final quien se pide una excedencia laboral es la mujer, ¿no?, para cuidar a los hijos, con lo cual, por ejemplo, la desigualdad salarial influye muchísimo en ese tipo de decisiones. Conviene dejar claro que, es decir, que la desigualdad salarial es porque ocupan puestos distintos, pero en España la legislación dice que a igual puesto... Sí. Victoria gana igual que yo. La legislación sí, otra cosa es la aplicación es práctica de la legislación. Efectivamente. Fernando. Sí, bueno, en primer lugar felicitaros por la iniciativa, porque me parece muy interesante. Yo creo que mi hija no necesita estas frases de taza de que eres capaz de conseguir lo que quieras, sino ver ejemplos y ver referentes que lo consiguen. Y luego preguntarte, en el ámbito de la política, ahora que está tan actual el debate del feminismo, por ejemplo, el otro día el vídeo de respuesta de Mónica García Pablo Iglesias diciendo las mujeres estamos hartas de que nos aparten después de... ¿Qué referentes identificáis, tanto en el mundo de la política o del empresario, que son esenciales para el crecimiento? ¿Cuáles han sido en estos años mujeres referentes para el crecimiento y la rotura de estos techos? Afortunadamente hay muchas, ¿no? Y si te pones a hacer un mapa o una radiografía de todas esas mujeres que han sido pioneras, como antes veíamos, por ejemplo, a Amparo Rubiales, nosotros precisamente dentro de Yo Jefa lo primero que hicimos fue un censo de jefas emprendedoras, porque en este boom que ha habido de las startups en la última década, muchas han estado lideradas por mujeres y nadie sabía quiénes eran, ¿no? María Benjumea, por ejemplo, es una de ellas, que ha sido, ella se define como startupera a los 60 y bueno, y ha sido capaz de inventar todo lo que es South Summit, que es un evento referente a nivel europeo de startups en Madrid. Y por ejemplo, ese censo lo que queríamos darle visibilidad a todas esas jefas del mundo del emprendimiento. Ahora nuestro siguiente proyecto es hacer uno de las mujeres en la era digital, para fomentar por una parte esas vocaciones STEM, esas vocaciones científicas para niñas y para mujeres, y para seguir mostrando a la sociedad que hay muchos sectores donde las mujeres están liderando, están siendo pioneras, están siendo innovadoras, y es necesario que eso se sepa. Pues Ana Vázquez, responsable del programa Yo Jefa y directora de cuentas de Tresco, muchísimas gracias por estar aquí en Despierta Andalucía, muy amable. Muchas gracias.